Así que vamos a empezar, ¿verdad? Así que hermanos, feliz sábado, que Dios les bendiga. Y en esta mañana hay una doctrina que es fundamental para nosotros como iglesia adventista. Y es la doctrina de la Trinidad. Pero en los últimos años, podemos decirlo así, saben que hay una corriente y ha crecido dentro de nuestro ámbito adventista la idea de que la Trinidad no es una doctrina bíblica. Hay muchas personas que dicen, creemos en Dios el Padre, pero muchos no creen que Jesús es Dios, y hay otros grupos que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Y eso antes lo veíamos en nuestro ámbito fuera del adventismo. Pero incluso hoy en día hay adventistas que ya no creen en esta doctrina de la Trinidad. Y en esta mañana, bueno, es una serie de 3 sermones. Pero esta mañana vamos a iniciar con el primero. Y antes de orar, quiero hacerles una pequeña introducción. La Biblia deja 3 cosas muy claras en cuanto a Dios. Y tenemos que hacer una delimitación. Saben que nosotros como seres humanos jamás podremos comprender a Dios en su totalidad. Porque nuestra mente es finita. No podemos comprender quién es Dios, la esencia de Dios. Pero la Biblia deja 3 cosas claras. Número 1, que Dios es uno. ¿Verdad? El monoteísmo. Dios es uno. Pero la Biblia también deja claro que Dios es 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia deja claro que cada persona es divina. Y aquí es donde entra muchas veces la controversia. ¿Cómo un Dios puede ser 3? Y 3 personas distintas. ¿No caemos entonces nosotros en un politeísmo de adorar a 3 diferentes dioses? Y esa es la lucha que muchas veces nos cuesta entender un poquito. Y saben que en los primeros siglos, esto fueron grandes discusiones. En el siguiente sermón vamos a ver que con Jesús habían muchas ideas distintas en cuanto a la divinidad de Dios. Y luego, en cuanto al Espíritu Santo, también hubieron otras. Pero nos vamos a enfocar en esta mañana en ver cómo la Biblia nos demuestra claramente que Dios es uno, pero también es 3. Bueno, así que ese va a ser nuestro enfoque. Más que un sermón, esta mañana quiero que podamos estudiar la Biblia. Bueno, así que todos tengan su Biblia, ya sea en el celular físico, pero vamos a estar viendo varios textos en esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios al iniciar el estudio. Vamos a orar. Maravilloso Dios que estás en los cielos. Señor, en esta mañana te queremos agradecer por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Señor, estamos a punto de estudiar un tema que nosotros sabemos que jamás podremos comprender a totalidad. ¿Quién es Dios? Pero hay pistas que podemos ver de su carácter, de quién es Él y de su relación con el ser humano. Y en esta mañana, al estudiar el relato de la creación, ayúdanos a comprenderte un poquito mejor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes del tiempo de Jesús, lo que era muy constante en el mundo era la filosofía. Y la filosofía, en algún momento, ellos empezaron a hacerse esta pregunta: ¿quién era Dios? Y ellos, los filósofos, comprendieron algo bien. Ellos comprendieron que Dios es uno y que Dios es bueno. Pero ellos trataron de explicar a Dios a través de su punto de vista, que es filosofía. Y yo quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención. Yo creo que han escuchado de este nombre, Platón. ¿Han escuchado el nombre de Platón?
Platón era un filósofo griego. Y Platón, él desarrolló una idea. Y quiero compartirles esta idea. Platón decía que en nuestro mundo existen dos realidades. ¿Cuántas realidades? Dos. El primero, él le llamaba el mundo de las ideas, el mundo del ser. Y este mundo, de acuerdo a Platón, era un mundo eterno, inmutable, inteligente y arquetípico. Era un mundo perfecto. Y en este mundo, según Platón, en el mundo de las ideas, es a donde habita ¿quién? A donde habita Dios. En un mundo perfecto, en un mundo sin pecado. Y en este mundo de las ideas, a donde habita Dios, ahí es a donde nace el alma. ¿Verdad? El alma, recuerden, estamos viendo la filosofía de Platón y ahorita vamos a ver el por qué. Ahí tiene el alma. Y el otro mundo que existía es el mundo del devenir o el mundo sensible. El mundo a donde las cosas no son eternas, a donde es físico, temporal, cambiante y lleno de materia. Y este segundo mundo es el mundo a donde viven ¿quiénes? Los seres humanos, nosotros. ¿Verdad? Entonces, el mundo de las ideas es un mundo eterno a donde vive ¿quién? Vive Dios. El mundo sensible es nuestro mundo a donde está el ser humano. Pero esto va un poco más allá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta filosofía, Dios, que es eterno e inmutable, no podía tener contacto con el mundo del ser humano. Porque en el momento que Dios, que es eterno y infinito, se mete en este mundo, Él deja de ser Dios. Porque para Platón, la materia es mala. No puede tener Dios contacto con la materia. Y entonces, recuerden, estamos viendo la creación. Entonces, esta era la filosofía de Platón. Pero las personas que lo siguieron o los seguidores de Platón, ellos pusieron una jerarquía. Ellos tenían, y me gustaría que puedan recordar esta frase. Ellos decían que Dios era el monarca. ¿El qué? El monarca. ¿Verdad? Él vivía ahí arriba en su mundo eterno, infinito, omnipotente, omnisapiente. Pero Dios quería crear. Pero recuerden que Dios no puede tener contacto ¿con qué? Con la materia, con el mundo de nosotros. Entonces Dios decide en algún punto de la eternidad crear al Logos. O ellos le llaman el demiurgo. Algo que sale de él, pero en algún momento es creado. Y ahora, a través del Logos o el demiurgo, entonces a través de este agente, Dios ¿qué? Crea a este mundo. Porque el demiurgo sí puede entrar en contacto con la materia. Y luego está el neuma, que es el espíritu. Entonces, en esta creencia, ellos dicen que Dios da, podemos decir, a luz a un logos, a un neuma, y estos dos son los que entran en nuestro mundo y hacen la creación. Y saben que esto va ligado a una creencia que vamos a ver en otro sermón, que dicen que que Jesús no era divino. Que en algún momento Jesús fue ¿qué? Fue creado. En algún momento Jesús fue concebido. Y eso es la idea que tenían los seguidores de Platón. Pero ahora, teniendo esto en mente, queremos ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué menciona la Biblia? ¿Será que la Biblia dice que Jesús en algún momento fue engendrado? ¿Será que la Biblia muestra que el Espíritu Santo realmente no es Dios? Y para que podamos comprender esto, vamos a ver dos relatos de creación. Y el primero es la creación del mundo
Y el segundo es la recreación del mundo en el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Génesis y vamos a estudiar Apocalipsis. Recuerden que el propósito es buscar cómo se manifiesta la Trinidad en estas dos historias. Y si son uno, son eternos o hay ciertas divisiones. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Génesis, el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y en este primer capítulo de Génesis hay 4 cosas o 4 evidencias que nos muestran la pluralidad de Dios. Ok, 4. Y lo vamos a mencionar rápido, no se preocupe, ¿verdad? No va a ser largo. Vamos a leer Génesis, el capítulo 1, del 1 al 3. Y dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Y la primera evidencia es a primera vista. Y les quiero hacer la pregunta. En estos 3 versículos que acabamos de leer, simplemente con una lectura superficial, ¿será que encontramos nosotros rasgos de la Trinidad ahí? De Génesis 1, 1 al 3. ¿Aparecen rasgos de la Trinidad ahí? ¿Sí o no? Aparecen y se ve claramente. En el principio creó ¿quién? Dios. Luego dice que el mundo estaba desordenado y vacío y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Está Dios y ahora está ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero tal vez uno se hará la pregunta, ¿y a dónde está? Falta uno, ¿sí o no? Falta el Hijo. ¿A dónde está el Hijo en Génesis 1 al 3? ¿Será que aparece? Y me gustaría que nosotros vayamos al libro de Juan, el capítulo 1, los versos 1 al 3. Juan nos da un pequeño, podemos decir, un behind the scenes de lo que está sucediendo al momento que el mundo está siendo creado. Y Juan 1 al 3 dice lo siguiente, y lo conocemos, ¿verdad? En el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Y el verso 3 que dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido ¿qué? Creado. En otras palabras, Juan, él está viendo lo que está sucediendo en la creación y él dice, no solamente estaba Dios el Padre, no solamente estaba el Espíritu Santo, pero el Verbo o el Logos, el Hijo, estaba ¿qué? Presente. Y él era el que estaba ¿qué? Actualmente creando. En la palabra hebrea, o en la Biblia, aparece la palabra bara, que tiene que decir crear. Y el que estaba haciendo la acción de la creación era ¿quién? Era el Hijo. ¿Verdad? Entonces en Génesis 1 al 3 aparecen los 3 integrantes de la Trinidad. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Esa es la primera evidencia, una evidencia a simple vista. Pero el segundo tiene que ver con el nombre de Dios. Y quiero ver si alguien me ayuda. ¿Alguien sabe cuál es el nombre hebreo de Dios o el que aparece en Génesis 1:1? Porque hay 2. Aparecen 2. ¿Ah? No, eso ya es para padre. Abba es padre. No. Empieza con E. Elohim. Elohim y Yahvé.
En Génesis 2 aparece Yahvé, pero en Génesis 1 la palabra para Dios es la palabra Elohim. Y algunos dirán, pero ¿qué importancia tiene esto? Y esta es la segunda evidencia, el nombre Elohim. Cuando nosotros hablamos de Dios, o cuando usted escucha la palabra Dios, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? El Padre, ¿sí o no? ¿Verdad? El Padre. Pero el simple término Elohim en hebreo es un término que está en plural. En plural. Y cuando nosotros hablamos de Dios, Dios en español, ¿está en singular o plural? Dios. Singular. ¿Verdad? Si lo hacemos plural, ¿qué sería? Dioses. Y saben que en hebreo la palabra Dios, Elohim, está en plural. Está en plural. Y es la misma palabra. ¿Recuerdan ustedes Éxodo 20? Cuando hablamos o cuando Dios da los 10 mandamientos, Él dice, no tendrás otros ¿qué? Dioses delante de mí. Esas dioses es la misma palabra Elohim. Así que Elohim se puede usar para referirse a el Dios soberano, y la misma palabra Elohim se refiere a los dioses paganos, porque su esencia es plural. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Y quiero compartirles una cita de David Gusmack en The Study of John. Él dice lo siguiente: cuando se refiere al Señor Dios, aparece con los verbos y los pronombres en singular, aunque el nombre es plural. Y aquí es a donde viene la diferencia. Lo que hace la diferencia es el pronombre o el verbo que viene antes del nombre Elohim. Y ahorita lo voy a explicar para que lo podamos comprender. Recuerden, Elohim literalmente es dioses, ¿verdad? En plural está. Pero cuando el verbo que la acompaña es singular, se vuelve Dios. A ver, habló. ¿Está en singular o plural? ¿Ah? Habló. Habló. Es singular. Cuando aparece habló Dios, el verbo antes es singular. Entonces está hablando del Dios verdadero. Habló Dios. Cuando dice hablaron, ¿hablaron está en qué? ¿Singular o plural? En plural. Hablaron Elohim, hablaron los dioses. Entonces, lo que le da el significado a la palabra Elohim para ver si son dioses paganos o el Dios verdadero es el verbo o el pronombre que le acompaña. En el principio creyó. No crearon. Entonces creyó está en singular. Está hablando de Dios. Pero la esencia del nombre nos habla de una pluralidad. Pero recuerden eso, siempre es importante el verbo o el pronombre que le acompaña. Y ahora vamos a ver una tercera evidencia. Esta me llamó mucho la atención. Y como decimos en inglés, ¿verdad? Tomen con un pinch of salt. ¿Verdad? Hay que estudiarlo y analizarlo un poquito más. Pero me llamó mucho la atención. Y es una evidencia que es dada por Tertuliano. Por Tertuliano. Y ahora vean lo que él decía. Me gustaría que podamos leer Génesis 1, 6 al 7. Génesis 1, 6 al 7. Y honestamente yo nunca lo había visto de esta manera. Por eso les digo, hay que tomarlo así como hay que estudiar esta evidencia un poquito más. Pero vean lo que él decía. Tertuliano decía que cuando nosotros leemos Génesis 1, 6 al 7, aparece como que hay dos cosas. Y vamos a leerlo para que podamos tener la idea. El verso 6 dijo: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas ¿de qué? De las aguas. ¿Y qué dice el verso 7? E hizo Dios
la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Notamos algo en este texto? Algo que tiene que ver con una pluralidad o una trinidad. Yo no lo había notado y honestamente, como les dije, hay que estudiarlo un poquito más, pero Tertuliano dice que al parecer hay un Dios que da una orden. En el versículo 6, ¿qué dijo Dios? Hay una expansión. Y parece que hay otro uno que ejecuta la orden. Y dijo Dios, haya una expansión. En el verso 7, e hizo Dios, ¿qué? Esa expansión. Y varios días de la creación siguen este patrón. Como que hay alguien que da una orden y hay alguien que ejecuta esa orden. Uno que dice y el otro que hace. Y eso él lo notó al leer el texto. Y realmente cuando nosotros vamos a el espíritu de profecía, ¿verdad? Nosotros vemos que realmente fue así, ¿sí o no? Dios el Padre estaba ¿qué? Hablando, y el Hijo era el que estaba ejecutando la creación. Entonces, esta tercera evidencia es uno manda, el otro ejecuta o cumple. Y vamos a ver el cuarto en este relato de la creación. Y el cuarto yo creo que es el que más conocemos. Es la conversación de pluralidad dentro de la misma Trinidad. Ellos hablan entre sí. Y vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. Génesis 1:26. Esto es conocido. En el momento que Dios está creando al hombre, ¿qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. En otras palabras, Dios está hablando, pero al momento que Dios habla, Dios está hablando ¿en qué? En plural. Dios no dice voy a hacer o hice al hombre. Él dice hagamos al hombre. ¿Conforme a qué? Nuestra semejanza. Está hablando en una forma plural. Como que dentro de la misma Trinidad hay más de un integrante que están conversando y planificando. Ahora, ¿vamos a qué? Ahora hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a nuestra semejanza. Una conversación dentro de la Trinidad que muestra una pluralidad. El otro, cuando el hombre peca, en Génesis 3:22, el ser humano cayó en pecado. Dios llega y Dios dice algo. Génesis 3:22, ¿qué dice? El hombre ha llegado ¿a qué? A ser como uno de nosotros. Otra vez se ve una conversación de pluralidad. Dios no dice el hombre ha llegado a ser como ¿qué? Como yo. Él dice el hombre ha llegado a ser como nosotros. Y el último, en Génesis 11:7. Ese ya, solo es para que lo podamos tener, pero eso ya es en la Torre de Babel, ¿verdad? Cuando el ser humano después del diluvio están construyendo la torre, dice la Biblia que Dios desciende. Dios ve lo que están haciendo. Entonces en el verso 7, ¿qué dice Dios? Descendamos y confundamos su lengua. Otra vez aparece Dios hablando en una pluralidad. ¿Verdad? Así que cuando nosotros estudiamos el relato de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia es clara. Y estas 4 evidencias nos muestran que Dios es uno, pero Dios es 3. Está la pluralidad. Uno habla, el otro ejecuta. El simple nombre de Elohim, el estudio a simple vista y la conversación interna que hay en la Trinidad. Así que la Biblia desde el inicio, desde el primer capítulo nos está diciendo, escuchen, Dios es uno, pero Dios es 3. Padre,
Hijo y Espíritu Santo. En los minutitos que nos quedan, me gustaría que vayamos a Apocalipsis. Porque recuerden, vamos a ligar o a entretejer la historia de la primera creación que hemos visto que está presente, la Trinidad, y ahora con la historia de la segunda creación. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y los versículos del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Porque empezó el mundo, cayó en pecado, ¿verdad? Y conocemos toda la historia. De hecho, lo estamos viviendo todavía. Pero en Apocalipsis 21 encontramos una esperanza. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La Biblia termina mostrándonos una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? El Edén restaurado a su perfección. Pero ahora la pregunta, y con esto vamos a terminar esta mañana: ¿será que en esta nueva creación aparecen los integrantes de la Trinidad? ¿Será que en lo que Dios va a hacer siempre será Dios uno en tres personas? Y vamos a ver rápidamente tres textos para ver que los integrantes están ahí. Y vamos a leer el primero, el versículo número 5 del mismo capítulo 21. ¿Qué dice la Biblia? Y el que estaba sentado, ¿a dónde? En el trono, dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En la tierra nueva o la nueva Jerusalén, la Biblia nos dice que va a haber uno que va a estar sentado, ¿a dónde? En el trono. ¿Y quién es ese? ¿Ah? Habrá más de uno, pero van a estar, recuerden, bueno, lo que Stephanie mencionó, ahí entra a veces la controversia, porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Es uno, es un Dios. Pero la pregunta es, ¿solo va a haber uno sentado en el trono? Como que estamos esperando que hayan ¿qué? 3 tronos, o 3 sentados en un trono. Y ahí es donde a veces nuestra mente nos cuesta entender, porque la Biblia dice que Dios es uno, pero son 3 en uno. Y ahí por eso a veces nos cuesta comprender cómo. Y algunos saben, algunos dicen, ya lo vamos a ver más a profundidad en el segundo mensaje, pero algunos dicen que para poder calmar nuestra lógica y mostrar que Dios es uno, pero es 3, llegan a lo que se conoce como el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo dice que es un solo Dios, pero tiene 3. En otras palabras, que está Dios, pero se pone una máscara y ese mismo Dios se vuelve el Padre. Luego cambia de máscara y se vuelve el Hijo. Luego cambia de máscara y se vuelve el Espíritu Santo. Y ellos lo usan para tratar de conectar y explicar eso. Es un Dios, pero este Dios a veces se presenta como el Padre, como el Hijo
y como el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y les dejo la pregunta para pensar: en el cielo, ¿vamos a ver a un Dios o van a haber tres personas? Pero por eso les digo, es interesante y estudiar el tema de la Trinidad. Y a veces no tenemos todas las preguntas, ¿verdad? O la forma como explicarla. Pero la Biblia nos dice que va a haber un trono y va a estar sentado en el trono Dios, el Padre. Esa es la presencia de Dios sentado sobre el trono. Y ahora Apocalipsis 21, 22. Vean lo que dice. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella ¿qué? Ay, no va a haber iglesia. Ese es otro tema. Pero no va a haber templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es ¿qué? Es el templo. El Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es? Es el Padre, el que está sentado sobre el trono. Así que en la Nueva Jerusalén aparece Dios, el Padre. ¿Será que aparece Jesús? Si seguimos leyendo y dice, y el Cordero. Y el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aparecen los dos, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y ahora sí, para terminar, ¿verdad? Nos desviamos un poquito, pero es interesante estudiar el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo aparece en la tierra nueva? Saben que muchos dicen que el Espíritu Santo no aparece. Porque podemos leer el 21 y el 22 y no menciona el Espíritu Santo. Al final del 22 dice que las iglesias, el Espíritu y la esposa dicen, ven, en el verso 17. Esa es la única mención de Espíritu. Simplemente dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Pero la presencia del Espíritu Santo en sí está ahí. Y algunos dicen, ven, y por eso hay esta corriente que existió en el pasado de los pneumatokai, que eran los peleadores contra el Espíritu, que ellos decían, el Espíritu Santo no es Dios. Es una fuerza activa. Y de esto vino un concilio, el concilio de Constantinopla, y ese en el tercer sermón. Pero muchos dicen, no aparece el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es Dios, no va a estar en la Nueva Jerusalén. Pero hay un texto que me gustaría compartir. Apocalipsis 22, 1. Y en esto hay cierta división. Algunos teólogos dicen, ahí está, otros dicen, no. Pero yo quiero simplemente leerlo y que cada quien tome una decisión. Apocalipsis 22, 1. Vean qué es lo que dice. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Quiero que pongan atención en esta última parte porque es importante. Apocalipsis 22, 1. ¿Qué es lo que pasa? Después, dice Juan, me mostró un río ¿qué? Limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Ahí aparecen dos tronos, ¿verdad? Dos en el trono. Pero en el trono de Dios y del Cordero fluye ¿qué? Agua ¿qué? Agua viva. Y muchos dicen ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué creen? ¿Podemos aplicar eso al Espíritu Santo? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Solo es agua. Pero sí o no. No se peleen. Personalmente hay un texto que me ayuda y vamos a leerlo. Y después de eso me contestan. Juan, el capítulo 7, verso 37 al 39.
Por este texto es que aplican muchos que ese río de agua viva es el Espíritu Santo. Juan, el capítulo 7, verso 37 al 39. ¿Lo tenemos? Quiero que todos lo podamos leer. Juan 7, 37 al 39. ¿Estamos ahí? Ok, Jesús está hablando, ¿verdad? Y dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso ¿en qué? En pie. Y alzó la voz diciendo, escuchen lo que dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Ahora vean el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Algunos dirán, ¿pero qué está diciendo Jesús? Vengan y beban, de él fluye agua de vida. Pero ¿qué dice el verso 39? Y ahí nos da la respuesta claramente. Esto dijo ¿qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús está diciendo claramente, de mí o de todo el que crea en mí van a fluir ríos de agua ¿qué? Viva. Y Juan lo dice claramente, Jesús está hablando de ¿qué? Del Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo fluirá como ríos de agua viva. Y por eso cuando se lee Apocalipsis ahora con el contexto de lo que menciona Jesús, en Apocalipsis 22, el río limpio de agua viva que fluye del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Por las palabras que dijo Jesús. Jesús dice que el Espíritu Santo es o se compara a ríos de agua viva, la misma expresión. Por eso dije, ¿verdad? Cada quien podemos sacar nuestra conclusión, pero de acuerdo a lo que menciona Jesús, puede ser que ese es la aparición del Espíritu Santo, porque usa la misma frase, el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Así que podemos decir que incluso en la recreación de este mundo aparecen la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres o estas tres personas divinas son uno, son un solo Dios. Y podemos tener la certeza. En los otros dos versículos vamos a hablar, en sermones vamos a hablar más enfocado a Jesús y más enfocado al Espíritu Santo. Pero esto nos muestra que desde el inicio de la Biblia hasta el final está la presencia de ¿quiénes? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios está en este plan, querida iglesia, de restaurar lo que se había perdido. En el Edén, ¿qué se perdió? El acceso al árbol de la vida. Entró la muerte. Aparece la serpiente. Entra el llanto, el dolor, la tristeza. Y en el nuevo Edén podemos ver que la Trinidad ahora está restaurando la vida. Dios habita con su pueblo. El árbol de la vida, ¿qué? Se nos da acceso otra vez de mes en mes. Dice que va a estar ¿qué? El árbol de la vida va a estar ahí. Cuando leemos Apocalipsis 21 y 22. La muerte ¿qué? No existirá más. Y la serpiente será destruida. Dios va a restaurar todo lo que nosotros perdimos en el jardín del Edén. Y esa ha sido la obra de Dios, de los tres, trabajar para la salvación del ser humano. Y yo les hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros queremos ser parte de esa nueva creación? Ser parte de ese nuevo mundo, ser parte de lo que la deidad y la Trinidad ha estado haciendo en nuestro favor. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser parte de esa nueva creación?